en el capítulo 11. Capítulo 11, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Espero Dios me permita ahora sí terminar. El título del sermón, hermanos, es El Rey tan esperado que no esperaban. Y ese título queda perfectamente bien hasta el final del Evangelio de Marcos, pero iremos cambiándolo para entender un poquito más el contexto, hermanos. En el nombre del Señor leemos su escritura. Dice el versículo 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! ¡Bendito! ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. El Señor lo necesita, es lo que dicen los discípulos, hermanos, en este versículo, cuando van y desatan el pollino. Hablábamos el domingo pasado acerca de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Hay algunos que dicen, incluso Matthew Henry es de esa idea, Lenski y algunos otros eruditos, teólogos, dicen que el Señor Jesús previamente preparaba todas las cosas para después enviar a sus discípulos. Mas yo, hermanos, creo que eso demerita un tanto la soberanía de Dios que actúa sobre las mentes incrédulas para cumplir su voluntad. ¿Qué quiero decir? Que más allá de que el Señor Jesucristo vaya y hable con los dueños de la casa y pida el burrito y lo acomoden en un lugar estratégico, el Señor mueve absolutamente todo. Y ese día, hermanos, algo sucedió en el establo de esa familia y esa gente dijeron: ¿sabes qué? En lo que arreglamos el establo, saquemos al burro y pongámoslo ahí. Y el Señor Jesucristo sabía sobre los pensamientos de la gente que no le amaba, hermanos. ¿Me doy a entender? Va más allá de lo que nos podemos imaginar. Aquellos que creen que el Señor Jesús iba y preparaba las cosas de antemano para después decirle a sus discípulos que fueran. Es como si pensáramos, hermanos, que el Señor Jesús fue y pescó al pez y puso un estatero en su boca y después lo echó al agua y mandó a Pedro a que sacara el estatero de la boca, de la moneda de la boca donde Jesús la había colocado. ¿Tú crees así? Yo creo que el Señor previamente, hermanos, ha orquestado todo desde la eternidad y ha puesto cada cosa acomodada en su lugar para que todos, absolutamente todos, aún Faraón, el mismo Satanás, ayude a cumplir su propósito, hermanos, antes previsto por él. Yo así lo veo y yo creo, hermanos, que el Señor nos enseña su soberanía mandando a estos discípulos a desatar un asnillo que estaba ahí porque los dueños ese día no le metieron a su casa. Yo creo que el Señor sabía también que las personas no conocían a sus discípulos y que previamente el Señor Jesús no había hablado con ellos, que simplemente no pudieron resistir al mandato de Dios cuando les dijeron: venimos en el nombre del Señor. Venimos a hacerlo en su nombre. Creo que Dios tiene absoluto control sobre toda su creación. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Aún le dijo a Faraón que él lo había levantado para que se cumpliese su voluntad y su propósito. El Señor es soberano, ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios que adoramos en este pequeño lugar, hermanos. El Rey grande y poderoso, el cual es cabeza de la iglesia, hermanos. Hay un detalle increíble, hermanos, aquí. El Señor le necesita, va más allá de lo que podemos nosotros entender. Cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos a buscar este pollino, hermanos, les encarga que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesitaba. Y es algo que me llama la atención, esa palabra de el Señor lo necesita. ¿Puede el Señor necesitar algo de nosotros, hermanos? Una cosa es que nos ocupa. No hablo en cuanto a un lugar en el espacio, sino hablo que ocupe de nosotros, dentro de nosotros, para emprender cosas. Ocupa mi espacio perverso y pecador para llenarlo de su Santo Espíritu y hacer lo que Él diga.
Pero cuando hablamos de necesidad, yo estoy seguro que el Señor no necesita nada. ¿Estás conmigo? El Señor no necesita absolutamente nada, hermanos. Él tiene todo lo que quiere cuando Él lo necesita. Él es el Rey de Reyes, dueño de todo, el oro y la plata y todo lo que hay en el universo, hermanos. Él podría tomar una estrella, una galaxia y hacer con ella lo que le plazca. Él puede hacer, hermanos, que esta tierra tiemble y los mares se salgan y caigan estrellas como higos, hermanos, de la higuera. Hacer lo que sea. Sproul tiene una enseñanza tremenda que le mandé a alguno de ustedes cuando habla acerca de la soberanía de Dios en cuanto a las destrucciones en la tierra, y dice: ese Dios amoroso y soberano, lleno de misericordia y gracia, también es el Dios destructor, que destruye cuando Él quiere, que manda terror al mundo, que toma la tierra y la hace vibrar hasta que los muros caen, la tierra se abre, traga gente, los mares se salen, los volcanes erupcionan. Ese es el Dios nuestro, hermanos. Eso no lo hace Satanás, eso lo hace Dios. Dios es soberano sobre todo, y nadie podría ponerse a discutir con el Señor y preguntarle: ¿por qué haces eso, Dios? Que es lo que normalmente nosotros, en nuestra otra vida muerta, cuestionábamos de Dios. Es lo que normalmente la gente dice allá afuera. Lo que a veces pensamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué esto? En lugar de navegar libremente, hermanos, en el mar de la soberanía de Dios, recordando que es nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Padre, y tiene cuidado de nosotros, aun cuando parece que no estamos siendo cuidados. Aun cuando parece que no tiene cuidado, hermanos. Nosotros podríamos soltar a nuestros hijos y se podrían ir a algún lugar y podría pasar algún accidente y la gente diría: no tienes cuidado de tu hijo. Lo dejaste ir solo, por eso pasó eso. Pero el Señor, hermanos, aunque parezca que está lejos de nosotros, mantiene el control perfecto sobre nosotros en cualquier situación, lugar o circunstancia, enfermedad o aún en el fuego, hermanos. Aun cuando nos estuviesen martirizando, si el Señor nos permitiera vivir ese privilegio, el Señor estaría ahí al control. Yo creo que el Señor está al control. Y oro para que tú también creas que el Señor está al control, aunque en tu situación actual parezca que no. Y estés buscándolo para que te saque de esa situación. No, hermano, hermana, búscalo, porque Él es digno de ser buscado. Va a ser encontrado y Él va a estar contigo a un lado, viviendo la situación desagradable que estás viviendo. Probablemente no te saca de esa situación que tú quieres salir, pero sí te saca de la desolación de tu alma, del dolor, de la aflicción, del miedo. De eso sí puede rescatarte el Señor, pues es lo que Él quiere. Sus promesas hablan de ello, hermanos. ¿Qué entonces quiere decir este texto, parafraseando la palabra necesidad? Jesús, el Señor, lo necesita, hermanos. Esto nos habla de la humillación que el Señor Jesucristo vivió. Él se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas, hermanos. Suena extraño y debemos de tener cuidado al decirlo. Aunque Él es autoexistente, autosustentable, sumamente feliz y soberano, Él en su humillación, hermanos, dependió también de muchas cosas a su alrededor. Incluso platicábamos la semana pasada, Él nació en un pesebre prestado, Él predicaba en una barquita prestada, hermanos. Él pidió un pollino prestado, Él muere, hermanos, en una cruz que no era suya. Él es enterrado en un sepulcro prestado, hermanos, a una antecena en una casa prestada. Llora y ora al Padre en un jardín prestado. Nos enseña, hermanos, que nosotros podemos también vivir de cosas prestadas. Si nuestro Señor lo hizo, aceptemos cuando alguien te ofrece algo prestado. Te presto esto, te presto lo otro. Hermano, te presto esto. No digamos, no. Si fuera del Señor me lo regalarías, hermano. No siempre es así. El Señor tomó cosas prestadas, no regaladas. Y nos enseña mucho, hermanos, que el Señor se humilló y pidió cosas prestadas. El pollino fue prestado, hermanos, como todas esas cosas. Dice la Escritura, hermanos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué tenía que hacer nuestro Señor, hermanos, entrando a este mundo y pidiendo cosas prestadas, cuando Él era el dueño de todo? Pero nos enseñaba acerca de su humillación y verdaderamente de cómo se despojó de su gloria. Por eso el Evangelio de Juan, el Señor está orando: Padre,
Glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve. Esa palabra es hermosa, hermanos, con aquella gloria que tuve. ¿Qué, Señor? ¿No la tienes hoy? Sí, pero no la uso. No la usaré. Me humillaré por todos ustedes. Hasta lo sumo. Me humillaré para que sea ejemplo de ustedes. Para que den testimonio que su Rey y Salvador se humilló hasta lo sumo. Esas doctrinas baratas y herejes, hermanos, de las cuales muchos de nosotros fuimos participantes, que nos prometían la prosperidad, el éxito, la riqueza, la salud asegurada. Y que después, cuando no llegaban las cosas que me prometían, me acusaban en mi pecado, predicándome la ley, diciéndome: es que no eres bendecido porque no te has arrepentido. Y la mayoría de la gente se alejaba de las iglesias, sintiéndose como este hereje de herejes de hoy en día, vicario de Satanás, Cash Luna, que dice: Dios me falló. Le pedí y no me dio lo que yo le pedí. El Señor se hizo pobre, hermanos, para que nosotros fuéramos enriquecidos. No de una riqueza momentánea y material que nos puede dar mucho descanso, hermanos, y ayudar mucho a la iglesia. Pues pagamos muchas cosas de la iglesia, hermanos. Aún algunos de nosotros vivimos de la iglesia. Sino una riqueza, hermanos, espiritual, una riqueza del alma, que en medio de cualquier circunstancia y el horrendo dolor que todos algún día vamos a padecer, estemos fuertes en Él, ricos en Él, hermanos. Y que la gente no puede explicarse que aunque hay lágrimas, no hay un dolor profundo como aquellos, decía la hermana Irene, que no tienen al Señor, que caen a un abismo sin que los brazos del amado Señor Jesús los recojan como a nosotros, hermanos. Que caemos de pronto en la ira, en la contienda, en la pereza, en la enemistad, en los celos y esas cosas. Y ahí, cuando estamos cayendo hasta el fondo, los brazos de papá nos recogen y nos abrazan. Hijito, aquí estoy. Como un niño en una pesadilla cuando su padre lo abraza. Así es como el Señor lo hace, hermanos. Notemos entonces, hermanos, que Él nunca usó algo con lo que no contara con el consentimiento de la gente. Es decir, muchos piensan que como el Señor mandó a sus discípulos por ese asnillo, entonces estamos robando, Señor. Me estás enviando por un asnillo que no es nuestro. ¿El Señor roba, acaso? Supongo que ellos en su carne iban preguntándose: qué raro que el Señor Jesús está hablando, nos enseña acerca de la ley de Dios, la cumple a perfección, pero aquí se equivocó. Nos está enviando a robar. No, hermanos, el Señor Jesucristo nunca usó algo de lo que no contara previamente con el consentimiento voluntario de las personas que iban a prestar las cosas. Y sigue siendo así, hermanos. Aunque Él tiene el derecho legítimo de absolutamente todo lo que hay y todo lo que somos, Él siempre está esperando, hermanos, a que nosotros respondamos, a que cedamos voluntariamente y por amor. No hablo, cuidado, no hablo en cuanto a salvación. Él justifica a personas muertas dándoles la vida. Yo hablo hoy, ahora, que tú eres vivo y que tú puedes responder favorablemente o voluntariamente al llamado del Señor, o bien puedes hacerte el que no escuchaste, el occiso, y no obedecer. Hoy con vida, tú y yo tenemos, hermanos, la voluntad, la libertad de conciencia para responder libremente. Es decir, el que no ora es porque no quiere orar. El que no se congrega es porque no quiere congregarse. El que no ofrenda es porque no quiere ofrendar. El que no perdona es porque no quiere perdonar. ¿Me doy a entender? Antes no podíamos, ahora tenemos libre conciencia para responder voluntariamente. Pero lo que dice este texto, hermanos, que el Señor hoy no nos obliga a hacer las cosas. El Señor no nos obliga, hermanos. Aunque es el Espíritu Santo a nuestro favor cuando hacemos algo favorablemente, no es de nosotros. Toda buena obra, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de lo alto. Siempre que hacemos algo bueno es porque el Señor nos ayuda, nos soporta, nos empuja. Pero el Señor nos da libertad de conciencia hoy como vivos, como hijos justificados para responder favorablemente. Antes no podíamos, pues un muerto no camina. ¿Tú has visto algún muerto caminar? No escuchan, no ven. Hoy voluntariamente el hombre que ha escuchado el Evangelio peca. Peca voluntariamente. Esa doctrina que estamos constantemente advirtiendo aquí, que dice: no te preocupes, no es verdad, tú continúa pecando, Dios ya pagó en Cristo Jesús por ti, es mentira satánica. El cristiano, hermanos, cuando está pecando y está anunciando su pecado,
está anunciando que aún no ha recibido la gracia salvífica, regeneradora, para aborrecer su pecado. No digo que el cristiano no peca, hermanos. Sí peca, pero no practica el pecado. Todo aquel que practica el pecado, dice Juan, ¿ese es su padre quién? El diablo, hermanos. Práctica es el problema. El Señor Jesús nos enseña, hermanos, que Él, aunque tiene el derecho legítimo de nuestra vida, y aunque nos compró con su sangre preciosa, y que dice el apóstol Pablo a los Corintios que glorifiquemos pues con todo nuestro ser a quien nos compró, por su sangre, Él, hermanos, nos da esa libertad de poder honrarlo, adorarlo, o no. Tengo mucho cuidado con lo que digo. No digo que nosotros vamos a santificarnos a nosotros mismos. Todo el camino de salvación es del Señor. Pero nosotros como vivos ya podemos responder. Nosotros ante su palabra podemos decir amén o no. Nosotros tenemos vida, hermanos. Nosotros no estamos muertos. No nos dio vida juntamente con Cristo para ser títeres manipulados por Él. Así no actúa la soberanía de Dios, hermanos. Mas sin embargo, todo lo bueno que hagamos proviene de Él. El Señor espera que cedamos voluntariamente por amor a su palabra que golpea. Cuando los pecados aquí son exhibidos, hermanos, por la Escritura, que golpea. Muchos me han dicho, yo me hice para un lado, me hice para otro, por esas pedradas que el Señor me estaba dando. No, hermano, déjate lapidar por la palabra de Dios. Dice, soy yo, Señor, soy pecador. Sálvame, Señor, sálvame. Dice el versículo siguiente, hermanos. Versículo 7, la porción final dice: y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y él se sentó sobre él. Para estar un poco cómodo, hermanos, los discípulos le consideraban. Supongo que el Señor estaba cansado. No era un super Señor, hermanos, un superhéroe sin cansancio. Él se cansaba y él trabajaba, aunque se dedicaba al 100% al ministerio, hermanos. Muchos creen que dedicarse al ministerio es no trabajar. Oh, es que el pastor sí puede porque no trabaja. El pastor sí tiene tiempo porque no trabaja. Así se ve desde esa perspectiva en muchas mentes de ustedes. De igual manera con el Señor Jesús, hermanos. Él se dedicaba al ministerio al 100%. Y sus discípulos le consideraban. Y pusieron sus mantos y algunas ropas en el lomo de ese burrito, de ese pollino. Y el Señor Jesús pudo entrar cómodamente, al menos por un poco, previamente a ser azotado y atormentado de la manera en cómo lo iba a hacer, hermanos. Dice el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esto, hermanos, está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, acerca de un hombre que iba a ser coronado como rey. Y la gente lo reconocía como rey y echaban sus mantos y echaban ramas de los árboles y le daban honor y alabanza. Y eso era lo que el pueblo estaba haciendo. Es interesante ver que las cosas que los judíos hacían no eran cosas que de pronto se les ocurrían, sino todo, hermanos, era fundamentado en la Escritura. Aún lo que vamos a leer más adelante. Ellos, hermanos, estaban gritando con gran gozo y daban voces los que iban delante y los que venían detrás. Recuerden esto, son dos grupos diferentes. Los que vienen detrás de Jesús son aquellos que vienen cansados en el camino que el Señor ha emprendido de más de 30 kilómetros caminando. Y aquellos que estuvieron también viendo la sanidad de Lázaro cuando es resucitado. Y va a ese pueblo con fe porque ha visto milagros, pero la otra porción son judíos religiosos que sí están tendiendo ramas y haciendo cosas porque quieren a ese Mesías, al que viene del trono de David, a reinar en ese lugar para derrocar el gobierno de Roma. No los dos pueblos gritan crucifíquenle, hermanos. Un pueblo sí lo hará, y dentro de los que van detrás deben de ir traidores. Recuerden que el diablo se metía en las sinagogas, el diablo, demonios, se meten en las iglesias, y hay demonios, hermanos, rondando domingo a domingo en las iglesias, queriendo herir, queriendo hacer daño, queriendo dormir, queriendo distraer, queriendo hacer de las suyas. De seguro el grupo de personas que venía detrás del Señor Jesucristo, venía gente que lo amaba y lo seguían por lo milagroso que el Señor había sido, por el poder, como predicaba,
por todas las virtudes y atributos que manifestaba en su persona como Dios. Pero muchos hermanos de los que estaban ahí también gritarían: crucifíquenle, más no todos. No todos. Los que están del otro lado, que dice que están enfrente, los que venían delante, son aquellos que esperaban. Recuerden que es la Pascua, muchos peregrinos van, probablemente en el camino de su peregrinar, hermanos, de todas partes del mundo, encuentran a Jesús, ven que resucita un muerto, escuchan en la bola de personas: un muerto resucitó, y empiezan a añadirse. Probablemente muchos de los que van creen que la profecía está cumpliéndose y que el Mesías en realidad está entrando. Pero van con la incertidumbre, hermanos, de la multitud. Hay muchos, decía el domingo pasado, entre la multitud, en algún acontecimiento, un accidente o algo, y tú llegas y preguntas al detrás: ¿qué pasó? No sé, pero hay mucha gente. No todos saben a qué van. Solo los que están cerca, ¿estás de acuerdo? Los que están junto a Él. Y el resto de los que están esperando, hermanos, lo más seguro que están siendo dirigidos por los fariseos. Y los fariseos ya han planeado, dice el Evangelio de Juan, ya han planeado matar a Jesús y a Lázaro. Porque por el milagro de Lázaro, hermanos, la gente creyó más. Y los fariseos están enojados, están planeando ya. Están dando voces entre la multitud. Y están tratando de que Jesús cometa un error para asesinarlo. Ellos no sabían, e insisto de nuevo en la soberanía de Dios, que aún ellos serían usados para que lo entregaran a Pilato y lo asesinaran de la peor manera, hermanos, pero eso era parte de la voluntad de Dios también. Como dijo José a sus hermanos, ¿recuerdan? Ustedes intentaron hacerme un mal, pero sucedió todo lo contrario. Debemos recordar, hermanos, que el Señor Jesús viene de Betania. No se olviden esta semana de eso. Él viene de Betania, aunque Marcos no está enseñándolo. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 13. Si quieren, vamos un poco ahí para que entren en el contexto. Juan, capítulo 12, versículo 1 al 13. No quiero salirme de Marcos, hermanos. Y yo prometí en un inicio que no lo haría, pero en este caso es necesario para poder apreciar un poco más. Juan, capítulo 12, versículo 1. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Imagina, llega ahí y Lázaro ya comiendo con ellos, resucitado, hermanos. Qué impacto para Marta, para María, para el resto de los judíos que estaban ahí, la gente que sabía que Lázaro había muerto. ¿Cuántos días estuvo muerto, hermanos? Muerto, muy muerto. De hecho, decían que ya apestaba, pero estaba ahí. Y la gente veía. Creo que si el Señor mandara un milagro de resucitar un muerto entre nosotros, probablemente, hermanos, me pedirían a mí, a Pastor Emanuel, a los diáconos, que tuviéramos culto todos los días. Ver un muerto levantarse, hermanos, a veces necesitamos un milagro de ese calibre para poder despertar del sueño tan profundo en el que vivimos. Combinar mundo con iglesia y darle su tiempo a mi agrado personal que al espiritual. Eso es lo que sucede. Este milagro, hermanos, impacta fuertemente la vida de las personas. Dice: y le hicieron allí una cena. Reconocieron al Señor Jesús, lo ven cansado, saben que Él es el Mesías prometido, son creyentes, han sido salvados, hermanos. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con Él a la mesa, un resucitado, hermanos. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesús, y enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Pueden leer después, hermanos. Dice el versículo 12: y el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron sus ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana, Hosana, bendito el que viene! Son dos multitudes, hermanos. Unos que estaban con Él, que vieron y le seguían detrás, cansados, y otros que estaban frente ya, probablemente en el camino, o que ya habían llegado. Aproximadamente nos encontramos a 3 kilómetros de Betania, al lugar en donde el Señor va a ser ahí. Por eso iba y venía en varias ocasiones. Y así vamos a terminar el estudio de hoy, hermanos. La gente se encontraba con Él al camino a Jerusalén.
Y la multitud de peregrinos, hermanos, estaban celebrando la Pascua. Ese era el motivo de la aglomeración humana. Pero también escucharon que Jesús venía. Ya se había corrido la voz y los fariseos aún ya hablaban. Pero es interesante, hermanos, ver que las voces de los fariseos en contra de Jesús, de un falso Mesías, ellos decían, también despertaba a los demás. Hay muchos que hoy en día, hermanos, usan, por ejemplo, en Facebook, cosas negativas para hacer como publicidad, levantar a los demás y crear debates y comenzar a hacerse famosos. Pienso que los fariseos, al intentar obrar a mal, sin darse cuenta obraban a bien. Muchos escuchaban y hacen milagros, pero son del diablo, hermano. Si nosotros tenemos un familiar enfermo, o la gente tiene un familiar enfermo y dicen que hay un endemoniado que está haciendo milagros y quita el cáncer o las cosas malas, probablemente muchos vamos con el endemoniado a que sane el cáncer de mi familiar. ¿Estás de acuerdo? Muchos toman venenos y cosas, hermanos, que les recomiendan en medio de la enfermedad, sin importar nada, aún sean cosas paganas, aún han recurrido a la brujería y cualquier cosa, cualquier acto, hermanos, que los fariseos o los contras de Jesús estaban haciendo, estaban sirviendo para bien. Porque aunque iba a suceder un mal, iba a suceder el bien más grande que nunca, jamás se repetirá, hermanos. Entonces enfoquen esos dos grupos, hermanos, hasta el fin del estudio de Marcos. El que va detrás y otro que está delante. Lo más seguro, hermanos, que los gritos eran de los dos grupos. Se contagiaban. Nosotros hemos visto algunos gritos en los estadios, en algunos acontecimientos, olimpiadas, el del gol, se contagia. Se contagia. Aún vemos algunas iglesias pentecostales y grita uno aleluya y es como si fuera un eco. Toda la gente grita igual. Se contagian los gritos. Yo he contemplado en algunos lugares en donde una persona dice algo y alguien da un silbido fuerte y los demás empiezan a hacerlo. Es contagioso como el desorden. Y en este día, hermanos, los de enfrente y los de atrás están gritando Hosana en las alturas. Y Hosana en las alturas, hermanos, es la palabra hebrea salva ahora. La diferencia entre los dos grupos, que unos gritaban sálvame por mi condición pecaminosa. Necesito ser lavado. No puedo cumplir la ley. Tú eres el Mesías prometido, el que quitaría el pecado del mundo, el ungido de Jehová. Y otros gritaban, sálvanos ahora porque el gobierno está oprimiéndonos. La gasolina está muy cara y ya no podemos traer un coche de 6 u 8 cilindros. Hay opresión. Claro que ambas cosas son importantes, pero no comparemos una con la otra. La eternidad es más importante, hermanos. Unos gritaban, sálvanos. Hablando de eternidad, sálvanos ahora. De tal manera que si hoy muero, yo estoy seguro que voy contigo a vivir plenamente por la eternidad. Y otros, sálvame ahora porque estoy pobre. Sálvame ahora porque estoy enfermo. Sálvame ahora porque no tengo que ofrecer a mi familia. Ambas cosas, hermanos, son buenas. Yo no digo que no deseemos ser sanos o no deseemos tener dinero. Es bueno también. Lo que no es bueno es poner nuestros ojos en lo temporal, en lo terrenal, en los tesoros terrenales donde la polilla y el orín corrompen, sino en lo eterno, hermanos. Cuando pensamos en lo eterno, decimos al Señor, Hosana en las alturas, sálvame ahora de mí mismo. Sálvame ahora de mí, de mi condición, de mi miedo, de mi incredulidad, hermanos. Porque si los discípulos, los apóstoles son incrédulos, aquí hoy, tú y yo también somos incrédulos. Ellos vieron más cosas que tú y que yo. Ellos tocaron a Jesús. ¿No dice el apóstol Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron. El verbo, la vida misma se manifestó a nosotros y ellos dudaban. Ellos dudaban, hermanos. Aclamaban su persona, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el tan prometido, el tan esperado, el Dios que esperamos, el rescate que esperamos, bendito sea. Unos gritaban desesperadamente pensando en la eternidad,
y otros con la misma intensidad, pero por su rescate temporal. Rescátame ahora. Hermanos, nosotros así debemos darle aplauso al Señor. Aplauso santo, no rítmico. Aplauso santo, ya has venido, Señor. Te amo con todo mi corazón porque yo no entiendo qué significa que tú viniste. No puedo comprender, pero lo que sí creo es lo que está en tu palabra. Que dice que aunque yo muera voy a vivir. Que dice que tú y tu casa serán salvos. Que dicen que eres rico conforme a las riquezas del Señor de toda la gloria. Bendito el Salvador que viene a traernos bendiciones. Pero esta declaración, hermanos, de tu boca y de la mía tiene una gran responsabilidad. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 25, no vayan, anótenlo si quieren, lo escuchen. Miren que no desechen al que habla. Fíjense bien que no desechen al que están escuchando, al Señor hablando a través de sus siervos. No desechen su instrucción. Proverbios se la pasa diciendo eso. Hijo mío, no menosprecies la instrucción. Hijo mío, obedece. Hijo mío, guarda la ley en tu pecho. Átala a tu cuello. Ponla en tus paredes y recuérdala. No menosprecies. Una cosa es que somos salvados por la gracia del Señor, pero la cosa segura es que somos condenados por nuestra pecaminosidad, hermanos. Y tenemos que tener cuidado. Tú puedes identificar tu vida cristiana. Tú puedes identificar si en realidad estás gritando, Hosana, bendito el que viene, en nombre del Señor. El Rey tan esperado me ha salvado. ¿De qué y para qué? ¿Qué es lo que tu corazón está esperando del Señor? Qué responsabilidad, hermanos, que estemos en iglesias en donde se predique el evangelio puro. Que no vamos a tener excusa y decirle, Señor, no escuché bien, no entendí bien. Esa parte no me la enseñaron. Qué raro, te dirá el Señor, porque en el lugar en donde te puse tenías reunión toda la semana y se escuchaba mi palabra y tú la rechazaste. Crisóstomo, quien fue un hombre de Dios, hermanos, amonestaba al pecador de esta manera y decía, ¿tú prefieres obedecer al diablo para ser castigado por él en lugar de ir a Cristo para ser salvado? Él decía, ¿puede haber una locura más grande? ¿Una locura de peor linaje que esta? El uno nos conduce al lago de fuego y el otro nos conduce a la vida eterna. Sin embargo, dejas a Cristo y sigues a Satanás. E insisto, como el devocional de la mañana, no veas al vecino. No pienses que es para el mal o esto, no, yo no. Esto es para ti. Resistes a Cristo y obedeces al diablo. Uno te lleva a la perdición eterna y el otro te lleva a la salvación eterna. No hay una locura más grande que esa. Saber que Cristo se ha ofrecido por nosotros y nos hace ricos conforme a sus riquezas en gloria. Que no pide nada a cambio, hermanos, sino solo una respuesta de adoración, de entrega. Que nuestro Hosana, que nuestro bendito el que viene en el nombre del Señor sea honesto, aunque no tengamos ni un centavo en la bolsa, hermanos. ¿No has probado su fidelidad? Yo la he probado, hermanos. ¿No has probado un cambio en tu vida sobrenatural? Yo la he probado, hermanos, y la sigo probando diario. ¿No has sentido cómo paga el salario ese Rey justo cuando sirves a Él? ¿No has visto su benevolencia, su abrazo en los momentos de angustia, de necesidad? Como si Él mismo, cuando soy pobre, se hace pobre conmigo. Cuando estoy enfermo, se hace enfermo conmigo. Cuando estoy solo, se queda solo conmigo. ¿No has probado de ese Rey? Porque de lo contrario, el otro puede ofrecerte todo lo terrenal y aún podría ser usado para otra cosa sobrenatural. Pero Él te condenará y el otro te salvará. Hermanos, el que sale al encuentro ese día es aquel hombre que iba a salvarles
En cambio el otro estaba susurrando a sus oídos como susurra en la iglesia cuando escuchas que el Señor te habla y quieres cerrar tus oídos, tus ojos o evadir que el Señor te está hablando a ti cuando la escritura es pronunciada. Te habla a ti y el enemigo te susurra diciendo no es para ti, está exagerando. Mira este hombre cómo grita. Es el Señor hablándote. Es su palabra, es su consejo, es el Espíritu Santo hablando a sus hijos. Y este día así sucedió, hermanos. Así sucedió. Es como si un rey vestido de púrpura, dice Matthew Henry, es como si un rey vestido de púrpura y ceñido en sangre no te logra convencer, diciéndote, he muerto por ti. Y de pronto un bandido batiendo un puñal como si fuera a asesinarte te convence y te dice ven y vas. Y ellos gritaban, hermanos, bendito el que viene, como nosotros también gritamos, bendito el que viene. Y hay dos grupos también, hermanos, un grupo que grita por eternidad y otro grupo que grita por lo temporal. Por lo temporal. Insisto, no es malo, pero no es lo que debemos de buscar, hermanos. Lo temporal se corrompe, nos ata y nos destruye y nos lleva a buscar todo el tiempo eso temporal. Y lo eterno, hermanos, nos lleva a ver al Señor Jesucristo y adorarlo y a no poder comprender cómo es que el bueno y justo se hizo hombre y murió por mí. Lo temporal, hermanos, nos lleva a faltar a reuniones especiales, a orar, a hacer buenas obras, hermanos, a ser generosos. Y lo eterno nos lleva a despojarnos aún de nosotros mismos, cansados, estresados, descalzos, sin dinero, a hacer su obra. Por eso dice la Escritura acerca de lo mundano que nos ata, hermanos. Todo aquel que es amigo, que se considera amigo del mundo, ¿qué dice, hermanos? Es enemigo de Dios. Constituido enemigo de Dios. En el versículo 10, hermanos, siguen gritándole, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Es hermoso ver esta enseñanza. ¿Tú crees que ese grito de júbilo está saliendo de pronto porque se les ocurrió? Y no, hermanos, están cantando un salmo. Por eso me fascina que cantemos canciones bíblicas, porque así lo hacían los hebreos. Recuerda que los niños pequeños se aprendían los salmos de memoria y cada salmo era para una ocasión especial. Ellos hablaban y cantaban y alababan con salmos todo el tiempo. Por la traducción, hermanos, se ha perdido mucho como la intención del canto. La traducción como que movió un tanto aún la melodía que se podía usar en el original, pero ellos cantaban y en esta ocasión, hermanos, ellos están cantando al Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, vayan al Salmo 118, hermanos, para que lo anoten ahí y puedan hacer su concordancia. Estos hebreos, hermanos, no estaban cantando cualquier canto. Y era música para los oídos del Señor, pues Él había inspirado estos textos, estos cantos. Aún para eso, para alabarlo, se necesita del Señor, hermanos. Dice el versículo 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso están cantando ellos, usando la Escritura para adorarle. ¿Sabes que no hay mejor manera de adorar a Dios que recitando su Escritura? Algunos ven al hermano Johnny y escuchan que él ora más Escritura que oración suya. Es más agradable la Escritura para orar que nuestras oraciones, hermanos. Normalmente nuestras oraciones son de peticiones y la Escritura son de alabanza, adoración, reconocimiento. Evidentemente, hermanos, las multitudes están esperando que Jesús va a establecer el reino. No podemos olvidar, hermanos, la Pascua. La Pascua es muy importante recordar en esta semana. En esta festividad, te lo voy a recordar para el que no sepa,
Ellos están recordando la liberación de la esclavitud de Egipto. Egipto los tuvo esclavizados 400 años. El Señor, después de una serie de advertencias no tomadas en cuenta, les da la libertad, hermanos. Y ellos, el pensamiento que tienen ahí es generalizado. Están pensando de una nueva libertad. Ahora Roma los tiene oprimidos y ellos están esperando a un Moisés, a un David, que les liberte y les saque de ahí o derrote al gobierno actual. Son subyugados a una prisión que al parecer no pueden quitar, hermanos, porque ese gobierno es sádico, degenerado y asesino. Que aunque tienen una unidad política, por así decirlo, Herodes y el Imperio Romano, de cualquier manera, Herodes ha optado por abrazar el mundo de Roma. Depravación, lujuria, borracheras y toda clase de pecado y obscenidades. Recordemos lo que predicábamos al principio, con quién estaba casado Herodes. ¿Quién era? Su mujer, hermanos. Y evidentemente, hermanos, estas multitudes están esperando al rey que les va a libertar de la opresión del gobierno judío, pero también del gobierno de Roma, hermanos. Ellos están esperando ser libertados por ese Mesías. Y la mayoría de ellos, no todos, la mayoría están gritando, hermanos, sin fe. Están gritando por su propio beneficio temporal y no eterno. Ellos esperaban que el Señor iba a llegar a ese lugar y se iba a sentar sobre el trono de David como el legítimo rey de Israel. Y no, hermanos. Y entre ellos, en esta escritura, podemos darnos cuenta que había esos fariseos que estaban viendo esas exageradas aclamaciones desde su punto de vista. Jesús no valía nada. Y sugieren al mismo Cristo, dice el Evangelio de Lucas, que callara o refrenara el celo excesivo de sus discípulos. Pero el Señor Jesús, hermanos, lejos de hacer lo que ellos pedían, afirmó con un lenguaje más enfático que lo que las multitudes estaban diciendo era una verdad y que no podía ser callada. En su misma humildad y sencillez, el pueblo lo está alabando, los fariseos se dan cuenta y le dicen, calla a tus seguidores. Jesús dice, no, ellos están gritando verdad. Soy el bendito, soy el rey tan esperado, soy el ungido de Dios. Claro, sin soberbia, hermanos, sin orgullo, sin vanagloria, sino con una humildad perfecta, santa, pero con mucha autoridad. El Señor Jesucristo sabía que estaba por acontecer y lo que ellos gritaban tenían toda la razón. Miren, veamos Lucas 19, 39, 40 para que no quede esa duda. Y puedas ir atando cabos. Marcos está enfocado en Jesús, no tanto en los actos alrededor. Lucas 19, 39, 40. Dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras me alabarían. Amén, hermanos, ¿no? Entró entonces el Señor Jesús en el templo. Entró Jesús en Jerusalén y va al templo. Y cuando el Señor Jesús, hermanos, llega a Jerusalén, su viaje no ha concluido. Cuando el Señor Jesús llega a Jerusalén, estos hombres esperan que Él llegue a un palacio y se siente y descanse al fin. Es lo que piensan algunos en la última cena. Cuando el Señor Jesucristo se sienta a la mesa y dice, ¿cuánto anhelo este día? Sí, de seguro el Señor quería descansar y tomar vino con ellos y brindar. El Señor Jesús pensaba en la eternidad. ¿Hace cuánto tiempo? Piensa en lo eterno. ¿Hace cuánto